Nelson Mandela fue un líder sudafricano, defensor de los derechos y la igualdad, y primer presidente negro de la región. Nacido el 18 de julio de 1918, realmente provenía de una familia noble, emparentado con la etnia Xhosa y descendiente de la realeza Tembu. Este estudió Derecho en la Universidad de Fort Hare y en la Universidad de Witwatersrand, donde se involucró en la política y se unió al Congreso Nacional Africano en 1943, cuyo objetivo era luchar contra la segregación racial impuesta por el gobierno blanco del apartheid. Este sistema privaba a la mayoría negra de Sudáfrica de derechos fundamentales, mientras que la minoría blanca era la que más se beneficiaba. Tras años de pacifismo inservible, llegó la hora de pasar a la acción. Mandela y sus compañeros fundaron en 1961 la Umkhonto we Sizwe, traducido como la Lanza de la Nación, y que sería el brazo armado de la organización, el cual se dedicaría a sabotajes y vandalismos en contra del gobierno opresor. Un año después, en 1962, Mandela fue arrestado y condenado a 5 años de prisión por incitación a la huelga y salir del país sin permiso. Pero en 1964 fue sentenciado a cadena perpetua, debido a un juicio llevado a cabo a posteriori, conocido como el Juicio de Rivonia, y que declararía que Mandela estaba conspirando contra el Estado. 27 fueron los años que pasó Nelson en prisión, durante los cuales se alzó como un símbolo de la lucha por la libertad. En 1990 comenzó el régimen del apartheid, y con ayuda del nuevo presidente sudafricano Frederick Willem de Klerk, consiguió ser liberado, y buscó junto con su nuevo compañero el camino a una Sudáfrica democrática y multirracial. Tras todo esto, Mandela y Klerk compartieron el Premio Nobel de la Paz en 1993, y un año después, se convocaron las primeras elecciones democráticas multirraciales en Sudáfrica, ganando él mismo las elecciones y dejando la presidencia en 1999. Tras su retiro, Mandela se dedicó a causas filantrópicas, principalmente relacionadas con la lucha contra el VIH y el SIDA, hasta que finalmente falleció a sus 95 años de edad, un 5 de diciembre de 2013, como todo un justiciero. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.